Bien, seguimos nuestro estudio de Romanos 4. Apenas vimos los primeros versículos. Vamos a ver qué tanto más avanzamos en esta oportunidad. Romanos capítulo 4, a partir del versículo 3, aunque ya lo empezamos a ver la semana pasada. Porque, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Versículo 3, Romanos 4, 3, y dice versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino por deuda. Más, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vean qué interesante esto. Estaba pensando hace unos minutos exactamente en esto, de cómo tenemos que tener cierto cuidado en, en no pensar de que le estamos dando un pago al Señor con nuestra fe. Y es que la gente piensa que da un pago al Señor con su fe. Es decir, como tengo mi fe, Dios me tiene que salvar, aún así. Y aún así, en realidad la fe nos indica que no debe ser en esa forma. Por eso el apóstol Pablo aquí aclara salario, gracia, pago, deuda, ¿verdad? Y no es que tengamos fe y entonces el Señor se hace deudor nuestro, sino es una pura confianza. Nuestra fe y nuestra confianza en Él es una pura confianza en su bondad, en su piedad y obviamente en la obra que hizo a través de su Hijo Jesucristo. Él entregó a su Hijo para poder salvarnos y es de su propia gracia, de su pura gracia y sola gracia que nos quiere salvar. Entonces, no somos salvos porque somos justos, no somos salvos porque somos tan buenos, no somos salvos porque somos tan santos y ni siquiera somos salvos porque tenemos fe, somos salvos por su gracia. No me malentiendan, porque sí aparece en la Biblia que somos salvos por la fe. Pero lo que quiero decir es de que la fe no es ningún pago. No estamos dándole al Señor o el Señor se siente comprometido debido a la fe. Es que la fe es simplemente tener confianza en Él, confianza y tener esperanza en Él, en su bondad. Así que es todavía más complicado, ¿no? Porque se tergiversa la fe, se habla diferente sobre la fe y algunos incluso hasta desprecian la fe, que simplemente si decimos yo creo en Cristo, ya con eso soy salvo, y menosprecian eso. Por cierto, estoy hablando de otras religiones, ¿no? Regularmente los creyentes no son así, pero no vaya a ser que nosotros nos encontremos pensando que nuestra fe es un pago que le estamos haciendo al Señor y entonces Él tiene por deuda el salvarnos. ¿Verdad? Es simplemente por su pura confianza y por su pura fidelidad que Él nos salva y Él es por su gracia que nos toma como hijos suyos. Entonces, tiene sus características muy interesantes esta situación de la fe, ya que humanamente nosotros pensamos que hacemos esto y Dios tiene que hacer esto. Pensamos que tengo que orarle al Señor y el Señor está obligado a sanarme, sanar a mi familiar, darme lo que le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque tengo fe. Y la fe no trabaja así, ¿no? Aunque el Señor nos manda que pidamos, aunque el Señor nos manda que esperemos y que le roguemos y que tengamos confianza, si nuestra fe fuese como un grano de mostaza, le diremos a aquella montaña, quítate y échate a la mar y la montaña obedecerá. El Señor entonces tiene sus características, pero veamos cuán sutil es la fe y qué interesante es todo esto porque ni siquiera es como pensamos y que probablemente así hemos visto nosotros la fe. Yo tengo confianza en Dios, entonces Él me tiene que sanar. Yo tengo esperanza y le estoy pidiendo, estoy ayunando que me sane y esto y lo otro, y entonces Él me tiene que sanar. De hecho, eso se lo pedían en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Se nos menciona al Señor achacándole esto a los judíos. Ustedes me piden, ustedes me dicen, Señor, y no ayunamos, Señor, y no hicimos estas cosas, y no te diste por entendido. Y eso menciona el Señor, que le achacaban, no te diste por entendido si nosotros hicimos los ayunos. Pero es que este no es el ayuno que yo elegí, dice el Señor. Y ustedes ayunan para obligarme, y ustedes ayunan y me piden las cosas para obligarme, pero si eso no es así. Y ahora lo que vemos con el apóstol Pablo es de que es por pura gracia de Dios. Tratar de tocar el corazón de Dios, tratar de serle agradables, aceptos a Él.
No estamos cumpliendo un mero formalismo, no levantamos la mano porque el pastor me dijo que es así, y entonces si yo levanto la mano ya soy miembro de la iglesia, y entonces al ser miembro de la iglesia, entonces ya soy salvo, o incluso con el bautismo. Todos estos son símbolos, todas estas son imágenes muy importantes y que por supuesto tenemos que cumplir, pero el Señor no es deudor de todas estas imágenes. El Señor no se somete a todas estas cosas, es por su propia y purísima gracia, nada más. El Señor ha decidido que por su amor, por su favor, por su fidelidad, por su infinita gracia y misericordia por todos nosotros, si yo pongo mi confianza en Él, Él me va a salvar. Es un pensamiento muy interesante, ya que es como confiar en un amigo, como confiar en esa persona especial, en esa persona que es interesante, y esa persona me dijo que iba a hacer algo, esa persona me dijo que iba a hacer algo, y entonces yo confío en esa persona. No confío en su palabra, no confío en que me haga un papel firmado, no confío en que me haga una letra de pago. Esas cosas se hacen, y no digamos los contratos. Esas cosas se hacen cuando no se confía en la persona muy bien. Y aunque el Señor ha puesto, obviamente, sus imágenes de certeza, su palabra, su nombre y todo lo demás, por supuesto, el Señor, tenemos que poner nuestra confianza en quién es Él, en su carácter, en su esencia, en su amor infinito, en su amor inagotable. Y entonces, ¿será que el Señor me va a salvar o no me va a salvar? Por supuesto que me va a salvar. Si entregó a su Hijo, ahí esa es la evidencia del amor tan grande que Él tiene, su corazón tan inmenso que tiene, lo tiene precisamente por entregar a su Hijo para poder salvarnos a nosotros. Entonces, Él lo que quiere es nada más que pongamos nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Por cómo Él es o quién Él es, de qué forma es Él, de qué forma Él piensa, de qué forma Él siente. Con esto no quiero decir que ignoremos obviamente nuestra seguridad de la salvación, solamente que tengamos el concepto claro y que tengamos el concepto más elemental como era la fe de Abraham. La fe de Abraham era: Dios me dijo que vaya allá y voy para allá. Dios me dijo que me prometió esto y está bien. Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir, de tal manera que dice el Antiguo Testamento, menciona a Dios de que Abraham le mandó a sus hijos que siguieran el camino y que siguieran las ordenanzas, que todo lo que Dios le había mandado, que ellos lo siguieran. ¿Para qué? Para que Dios cumpliera todo lo que había prometido sobre ellos, sobre su descendencia, y todo lo que le había prometido a Abraham. Es muy interesante todo esto, porque pensamos que hay ley y no hay ley. Pensamos que hay una obligación o una imposición y no la hay. Es una confianza de amistad. De hecho, así es como le llama Dios a Abraham. Abraham, mi amigo, dice el Señor. Su relación era de amistad, no había un contrato, aunque habían pactos, por supuesto, y los pactos sí son formalismos. Y por supuesto, esto ayuda a creer, ayuda a confiar. No estoy rechazando los pactos, obviamente, de Abraham, de Moisés y mucho menos el que hizo con el Señor Jesucristo. Hay un pacto claro en donde el mismo Señor Jesucristo fue el sacrificio. Cuando Dios hizo pactos con Moisés, cuando hizo pactos con Abraham, hizo sacrificios. Ellos hicieron un sacrificio. Sacrificaban animales y hacían una especie de rito. El sacrificio que tuvo el Señor Jesucristo, con el cual sellaba el pacto con el Padre Celestial, fue su propio sacrificio. Su propia sangre estaba de por medio. Entonces tenemos todas estas cosas que obviamente nos dan seguridad. Tenemos todas estas cosas que son muy importantes para nosotros y que sí debemos confiar. No es de rechazar todas estas cosas, pero en lo elemental tenemos que entender de que es por pura gracia que nosotros hemos sido salvos y somos salvos. ¿Por qué el Señor me va a llevar al cielo? Porque soy bueno, porque soy justo, porque hablo bien, porque no hago cosas malas. Para empezar, hago todas esas cosas malas y aún así sé que el Señor me va a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque hay una relación de confianza. Hay un compromiso. Y mi compromiso no es con la iglesia, aunque la iglesia tiene sus confirmaciones y es muy importante para el Señor eso. No estamos viendo eso. Cuando veamos cosas sobre la iglesia vamos a ver eso. Pero ahora no vamos a ver eso. Es nuestra relación personal con Dios. Es nuestro compromiso personal con Dios, y sobre esas cosas no toca a nadie. ¿Quiere usted ser amigo de Dios? ¿Quiere usted
usted caminar con Dios, entonces de eso se trata la fe y de eso se trata la salvación y de eso se trata la salvación por la fe. Tener una relación con Dios de tal manera como la tuvo Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Y su fe no estaba basada en los pactos en sí. Dios dijo y él creyó, nada más. ¿Y por qué creyó? Porque confiaba en Dios. Porque Dios era su amigo, por así decirlo. Confiaba en Dios como su mejor amigo, como su mejor aliado, como el que conocía todas las cosas y el que podía todas las cosas, y esa era su relación con Él. Esa es la confianza que debemos tener nosotros como creyentes en Cristo Jesús, quien nos ha salvado. Si entregó su vida por nosotros, por supuesto que está con nosotros en todo momento. Y por supuesto que nos llevará hasta el último día de nuestra vida para que ya podamos encontrarnos con Él. Él lo sabe, él lo entiende, él sabe qué tiene que pasar en mi vida, él sabe qué quitarme, él sabe qué cambiar, él sabe qué transformar adentro de mí y todas estas cosas malas que vienen, pues de todas maneras me ayudarán para bien. ¿Qué es el capítulo? Aparece eso en el capítulo 8 de Romanos. No lo vamos a ver ahora, obviamente. Ya a su tiempo veremos eso. La fe entonces no está basada en un compromiso con la iglesia, aunque el Señor tiene compromisos con su iglesia. La fe no está basada en lo que me dice el pastor, aunque el Señor tiene compromisos con sus siervos. Por supuesto que sí. Pero mi fe está basada en mi compromiso con Dios y en mi conocer a Dios, en mi entender su amor, su gracia y por supuesto su poder. ¿Dios es suficientemente poderoso para salvarme? Sí. ¿Dios quiere salvarme? ¿Dios anhela salvarme? De tal manera, a mí me gusta mucho esa frase que el Señor les dice a sus discípulos, para que donde yo estoy, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa parte es muy importante. Es muy pequeña, es muy corta. Es un amigo hablándole a sus amigos, a sus conocidos. No es un gran rey. Por supuesto que el Señor es un gran rey, el mayor de todos los reyes. Pero no es este gran rey hablándole a los gusanos. Es un amigo hablándole a sus amigos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y esa es la relación de salvación y ese es el principio elemental de salvación que el apóstol aquí nos está exponiendo. Ese principio elemental de Abraham. Abraham no sabía cómo Dios iba a cumplir el plan. Abraham no tenía la menor idea qué era lo que estaba haciendo Dios, cuánto tiempo le iba a llevar. No sabía nada. Él simplemente tenía que creer y tenía que confiar. ¿Y por qué creía? ¿Y por qué confiaba? Porque Dios era Dios. Porque ya tenía una relación con Él. Y es por eso que el Señor nos manda que le obedezcamos. Si usted no le obedece a Dios, usted no conoce a Dios. No está conociendo a Dios como debería conocerlo. No estoy rechazando completamente que no le conozca, pero lo que pasa es que si usted no obedece a Dios, usted no está conociendo y caminando con Dios a la par. Usted está caminando su propio camino. Usted está haciendo su propia vereda. Usted está haciendo lo que le da la gana. Dios a veces está, a veces no está, y le diría yo, en realidad Dios está, pero más está llamándole. Dios está reconviniéndole. Dios está, cambia tus pensamientos, cambia tus deseos, cambia tu camino. Este es el camino que yo te ofrezco. Este es el camino que deberías seguir. ¿No lo quieres seguir? Bueno, estás solo. Ese es el problema. Ese es el problema de ahora, ese es el problema incluso de la gran mayoría de creyentes que piensan que la fe es simplemente un ticket nada más de pase, como pase al cine, pase al estadio, pase al show, pase al espectáculo, pase así al cielo, de la misma forma, y no es así. El apóstol Pablo nos expone que esta situación de la fe es muy particular ya que nos hace cercanos a Dios. Dios entonces nos habla, nosotros aprendemos a escucharle y entonces tenemos que obedecerle. Y por supuesto, Él pone en nuestros propios corazones el que le obedezcamos. Y el amor y el afecto por conocerle y por supuesto por obedecerle. Todos estos son los caminos de Dios y es el camino de Abraham. A Abraham le fue muy difícil. Tuvo que tener una vida siempre en tiendas, a pesar de que era un hombre muy rico, tuvo que estar en tiendas todo momento. Llevaba la vida de un nómada, la vida de una persona que no tiene tierra formal ni fija. Sabía que esa era su tierra prometida, sabía que Dios se la había dado, sabía que Dios se la había confiado, pero no era él, era sus descendientes. Su hijo tuvo que pasar por lo mismo, su nieto tuvo que pasar por lo mismo. La misma historia, el mismo caminar. Pero tenía la promesa.
confiaba en Dios, sabía quién era Dios. A veces el Señor entonces nos lleva por este camino difícil de obediencia, por este camino complicado que nosotros no tenemos la menor idea. Y por supuesto el gran ejemplo de todo esto es José. José es el gran paradigma de todas estas cosas debido a que él, mientras más obedecía a Dios, peor le iba. Más difícil era su vida. Más enemigos le salían al encuentro y pareciera que los enemigos le vencían cada vez más. José, por obedecer a Dios, por hacer lo bueno, por ser justo, por ser correcto, por ser justo no solamente con Dios, sino ser justo con su padre. Por eso perdió su casa, por eso perdió a su padre, por eso perdió a su familia, por hacer lo bueno. Y que digamos que por hacer lo mejor para su jefe, para Potifar, su amo, ¿qué pasó? Se fue a la cárcel. Y de ahí aparentemente no iba a salir para nada. No sabemos, no se da a entender que era por unos cuantos años nada más o alguna cosa así. Estaba metido en la cárcel y se acabó. Y sabemos que fue una temporada grande porque llegó hasta a ser el administrador de la cárcel. Por supuesto, por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios estaba ahí y le iba mal. La gracia de Dios estaba ahí y tenía conflictos. La gracia de Dios estaba ahí y tenía problemas. Pero él confiaba no en lo que le estaba pasando, confiaba no en lo que estaba sucediendo y en los éxitos que estaba obteniendo. ¿En qué confiaba? Confiaba en Dios. Eso es. Y nada más. ¿Se dan cuenta? A veces la vida cristiana se complica y se complica por eso. Nosotros como creyentes no tenemos que complicarnos la vida, de hecho ni siquiera hace falta. Pero algunas religiones han llegado a complicar esto para hacer como que una especie de sacrificio cruento hacia Dios. Y entonces si una persona hace estas caminatas de rodillas y que le sangren las rodillas, pues entonces con eso agrada a Dios o agrada a la Virgen, ¿no? Dependiendo del Dios que sirvan. Se tiene que pegar con un flagelo en la espalda hasta que se saque sangre. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Pero ese no es el sufrimiento que nos habla la Escritura. Es el sufrimiento de seguir y de obedecer a Dios. Ese es el sufrimiento que debe llevar todo verdadero creyente en Cristo Jesús. Y lo llevará si es verdadero creyente en Cristo Jesús y si obedece a Dios. Si obedece a Dios, el mundo será su enemigo. Si obedece a Dios, el diablo le atacará. Si obedece a Dios, su cuerpo estará en contra de usted. Porque eso dice el apóstol Pablo en Gálatas. Dice, los deseos de la carne son contra los del espíritu, los deseos del espíritu son contra la carne y estos se oponen entre sí, son contrarios, se contradicen. No puede haber paz ni siquiera dentro de nosotros si nosotros nos disponemos a servir a Dios y a obedecer a Dios. Ese es el sufrimiento del creyente. Viene de por sí, viene de la nada. Pero es el compromiso que tomamos si nos comprometemos con Cristo Jesús. Digo nos comprometemos porque vale la pena entenderlo desde esa forma, ¿no? Confiar, ¿qué es? Confiar en Cristo, tener fe en Él, ¿qué quiere decir? Tenemos que pensar más como en un compromiso. En un compromiso de amigos, en un compromiso de amistad, en un compromiso de personas que se aman y que se estiman. Y es de esa forma como nosotros seremos salvos. Por supuesto que vendrán problemas, por supuesto que vendrán conflictos, pero nuestra confianza no está en lo que viene después o en el bien que recibimos. Nuestra confianza viene en Él, en quién es Él, en lo que Él ha prometido, en lo que Él dice, en lo que Él establece y por supuesto lo que Él quiere hacer por nosotros siempre es algo bueno. Damos la bienvenida a todas las hermanas que se están conectando en este momento. Estamos viendo Romanos 4. Romanos 4 y estamos viendo versículo 4. Versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El Señor no tiene deudas con nosotros, el Señor ya lo dio todo. El Señor ya estableció todo, el Señor no tiene deudas. A veces nos habla en cierto lenguaje y por supuesto hay pactos y por supuesto hay compromisos por parte de Dios. Pero estos lenguajes solamente es por nuestra humana mente e incapacidad de confianza y de tener fe, tener una fe fuerte o de tener una fe así como Abraham. Pero cuando nosotros lleguemos a una fe mayor, superior, madura, mejor como la de Abraham,
pues entonces vamos a ver más un compromiso de amistad y el Señor va a hacer algo que yo le pido y va a darme algo que yo le pido porque hay confianza entre nosotros. Y yo voy a hacer lo que Él me dice, no porque estoy obedeciéndole y que quede aburrido y que quede cansado. Es obedecer a Dios, sino porque Él es mi amigo y lo que Él me pida, yo se lo quiero dar. Hay cosas que Él pide, puede ser y que no se los puede dar, no se lo puedo dar, o tal vez en este momento no se lo puedo dar. Pero lo que le pide el Señor en este momento, por supuesto que usted y yo se lo podemos dar, sin ningún problema y sin ninguna pena. Lo que pasa es que no queremos. Acabo de comentar por qué. Los deseos de la carne son contra el espíritu, los deseos del espíritu son contra la carne. Estos dos se contradicen, estos dos luchan entre sí. Y luchan entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos hacer. Se contradicen entre sí. Esa es la lucha del creyente. La lucha del creyente principalmente es consigo mismo. Hago lo bueno y puede ser que me vaya mal. Y puede ser que esté solo. Y puede ser que me dejen mis amigos. Y cuantísimas cosas, ¿no? Pueden pasar. O hago lo malo y me va a ir bien en este mundo, pero voy a desagradar a Dios. ¿Qué elijo? ¿Qué me hace falta? Entonces viene el martillo de la ley, viene el martillo de la ley y empieza a achacar nuestras almas y achacar nuestras mentes, ¿no? Y entonces le fallaste a Dios y eres malo y eres perverso y tantísimas cosas. Y por supuesto que sí, especialmente si hacemos lo malo, por supuesto que sí. Pero qué bueno fuera que lleguemos hasta ese punto en donde Dios ya no tiene que pegarnos con el martillo. Qué bueno fuera que el Señor ya no tiene que estarnos señalando o estar agobiando nuestras almas, sino simplemente pedirnos, quiero que hagas esto. Y de hecho es así como lo hace, pero también tiene su ley, ¿no? Precisamente para tratar con nuestras almas y para tratar con nuestra forma de descarriarnos y apartarnos de Él. Qué bueno fuera el momento en donde ve allá y vamos, haz esto y lo hacemos. ¿Por qué? Porque eres Dios y porque eres lo mejor que tengo y hay una relación estrecha entre tú y yo. Entonces yo le pido al Señor y el Señor no tiene ninguna obligación de darme, de ponerme, de quitarme o de hacer ninguna cosa. Simplemente sé y entiendo que Él es fiel y Él es bueno y Él es misericordioso y Él me escucha. Y si me da algo, pues gloria a Dios. No solamente es que me da, no solamente es que me da algo o que me permite algo que se lo estoy pidiendo, sino que también yo estoy empezando a pedirle conforme a su voluntad. Porque si pedimos conforme a su voluntad, dice el apóstol Juan, tendremos todo aquello que le hayamos pedido. Sé entonces que le estoy pidiendo conforme a su voluntad y eso es bueno. Quiere decir que mi mente está cambiando a lo que Él dice. Quiere decir que mi mente está empezando a transformarse en lo que Él desea y en lo que Él busca de mí y lo que busca hacer a través de mí. Y por supuesto, permanece entonces siempre la confianza, la seguridad. Dios es bueno, Dios es justo y Dios me ha amado. ¿Por qué? Simplemente porque sí. ¿Por qué nos caen bien los amigos? Digámoslo así. Tal vez es algo en la personalidad, tal vez nos llevamos bien, tal vez platicamos de las mismas cosas, tal vez pensamos en lo mismo. Y esas características pues parecieran que son tan importantes, a veces tan importantes o más importantes que las características que vemos en la familia. A veces nos pareciera así. Pues más o menos así es con el Señor, pero no podemos tener una relación así si no caminamos con Él. El principio de caminar con Él y de conocer con Él es obedecerle en todo momento, obedecerle y buscarle ser obedientes. No porque vamos a andar así como borreguitos, por así decirlo, siempre obedeciendo y siempre Él jalándonos las orejas y todas esas cosas. No, nuestra mente va a ir cambiando. Nuestros pensamientos van a ir cambiando si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él irá transformando todo nuestro parecer hasta el punto como Abraham, que lleguemos a ser amigos de Dios. Y qué mejor lugar, qué mejor posición, qué mayor bendición podemos tener que llegar a ser amigos, amigas de Dios. Pero esa amistad no viene solo así. Ese tipo de oración no viene solo así. Abraham incluso se puso a interceder ante Dios por Sodoma y Gomorra. Y el intercesor es un intermediario. Entonces, es el único que tiene la posibilidad de que aquella persona que quiere
hacer daño o dar algún castigo, alguna cosa así, diga, no, ya no, es la única persona. Interceder quiere decir que estas personas ya no pueden hacer nada, yo voy a interceder. Estas personas ya no valen nada, estas personas ya están arruinadas, yo voy a interceder, yo soy el que me pongo en medio. O como dice Ezequiel, el Señor, no hay quien se ponga en la brecha. El Señor busca que nos pongamos en la brecha precisamente porque el mundo ya no puede interceder por sí mismo. El Señor nos puso a nosotros como creyentes para interceder por este mundo. Estamos cumpliendo con esa misión. Estamos cumpliendo con eso. El Señor nos pone a interceder por nuestras familias porque a veces nuestras familias están mal. ¿Se acuerdan del ejemplo de Lot? Sacrificaba a Dios pidiéndole por sus hijos y dice, tal vez mis hijos hicieron algo malo. Tal vez mis hijos te molestaron, pero yo voy a interceder, yo voy a ser parte de eso. Esas características son muy importantes para Dios. Esa forma de ser es muy importante para Dios. La obediencia es otra característica. Si yo quiero conocer más a Dios, debo de tomar estas características. Era tan importante la relación entre Dios y Abraham que dice Dios, no le voy a ocultar a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer. No le voy a ocultar. Y es entonces donde viene el pasaje que les comentaba, donde dice Dios, yo sé que Él mandará a sus hijos, yo sé que Él mandará a toda su casa, que hagan y que cumplan todo lo que yo les he mandado para que yo traiga todo el bien y toda la bendición que yo he hablado sobre Él. Es así, yo sé que es un buen padre y Él es mi amigo, yo confío en Él y Él es intercesor. ¿Cómo llegó Abraham hasta ese punto? ¿Cómo llegó Elías hasta el punto en que oró a Dios y después de más de 3 años de no haber lluvia, entonces cayó lluvia? Nos pareciera fácil, ¿no? Veamos el camino de Gedeón. Para llegar a vencer a ese gran ejército solamente con 300 hombres que ninguno de ellos tenía espada, por cierto. El Señor no quiso que tuvieran espada, solo los dejó con una antorcha y con un cántaro. ¿Cómo llegó? Las victorias de Dios nos parecen fáciles, pero porque el camino es difícil. El camino de confianza en Dios. ¿Por qué es difícil el camino de confianza en Dios? No porque Dios sea difícil, Dios es bueno, Dios es misericordioso y siempre ha sido. Lo que pasa es que nosotros no queremos caminar ese camino de, de olvidarnos de todas las cosas, de dejar ir las cosas de este mundo. Eso es lo que nosotros no queremos. Elías llegó hasta ese punto en el cual él podía orar al Señor y en ese instante venía ya la lluvia. ¿Por qué? Porque él caminaba en todo momento. En primer lugar, vivía en un desierto, prácticamente el desierto era su casa. Según los teólogos dan a entender de que esto, así como Juan el Bautista, era más una especie de crítica profética a todo el pueblo. El pueblo era un desierto. El problema no era ese desierto físico donde no hay agua. El problema es que el profeta estaba diciendo, yo en realidad estoy en medio de un desierto cuando estoy con ustedes. Ustedes son el verdadero desierto porque ustedes ya viven una vida de salvajes. Ustedes ya viven una vida de odio. Ustedes ya viven una vida como pasa en el desierto. Matar o morir, ¿no? Caos, desigualdad, intranquilidad. Esa era la vida del Israel del tiempo de Elías, era la vida del Israel del tiempo de Juan el Bautista. Y era la crítica que estaban haciendo. Pero por eso, para poder decir eso, tenían que vivir ahí, obedeciendo a Dios, haciendo lo que el Señor dice, cumpliendo su voluntad, cumpliendo su palabra. Y sí, solamente por fe. Solamente es Él. Solamente es hacer lo que el Señor dice. Ese es el principio de la salvación por la fe. Entonces, es cierto que el Señor pone cosas y, por así decirlo, promete por medios, nos hace entender que la salvación es estable, que la salvación es segura. Solamente consideren la vida de los apóstoles. Al ver a estos hombres, su cambio, al morir su maestro, que murió el Señor Jesucristo en la cruz, y después a los 3 días salir a predicar. Y ellos predicaban que habían visto a Cristo Jesús. Esos hombres estaban absolutamente seguros que vieron a Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino la seguridad también viene en que ellos pusieron sus vidas por el evangelio que tanto predicaron.
Y murieron, por supuesto, por eso. Eso nos da seguridad. Eso nos da confianza, eso nos da absoluta certeza de que sí vieron al cielo, de que sí vieron al Hijo de Dios caminar sobre la tierra y por supuesto vieron al Hijo de Dios después en su resurrección. Todos esos son vínculos de seguridad que son muy importantes, son características seguros de esa segura salvación que Dios nos promete, pero qué bueno fuera que lleguemos entonces al punto de tener esa fe y esa confianza en Dios simplemente porque Dios es Dios, simplemente porque Dios es bueno, simplemente porque Dios es justo. Qué característica tan importante de Abraham. Dios simplemente le habló y él creía y él obedecía y él hacía. Y así fue como fue conociendo a Dios, así fue como fue viendo lo grande que era Dios, lo maravilloso que era Dios, entendiendo a Dios y por supuesto su fe alcanzó cosas mayores y superiores. Soltemos entonces eso de, si no hago lo bueno, Dios está enojado conmigo. Si no hago lo bueno, entonces Dios se molesta, Dios se irrita y Dios me castiga. Por supuesto que pueden pasar todas estas cosas. Aún así, si el Señor me castiga, es porque me ama. Si el Señor no me castiga, entonces no me ama. Y esas cosas son muy claras, son muy fáciles de entender. El Señor, si me trata como su familia, si me toma como su hijo, si me toma como parte de Él, entonces si yo hago algo malo, algo afuera de su voluntad, entonces Él me tiene que castigar. Y eso lo dice capítulo 12 de Hebreos. Pero el Señor no busca eso ni actúa sobre eso, sobre esas características. Esas son las formas del Antiguo Testamento en donde la gracia y el reino de Dios no se había manifestado. No quiero decir que Dios fuera otro Dios. Y que entonces era malo y ahora es bueno, no, sino que ahora Dios se ha verdaderamente revelado a través del Hijo, de su Hijo Jesucristo, y no nos condena para que entendamos que hay una relación de cuidado, de amor y de afecto con Él. Entendamos eso. Y entendamos que incluso en medio del castigo, Él nos ama en gran manera. Él nos cuida, Él nos espera, Él confía en nosotros, Él nos está transformando, Él está cambiando nuestro corazón, Él está haciéndonos diferentes conforme a lo que Él dice y nosotros simplemente tendríamos que obedecer, eso es todo, obedecer, hacer lo que Él dice, eso es. Y no nos va a decir que escalemos 20 montañas, no nos va a decir que matemos a un ejército nosotros solos, el Señor nos va a decir que día a día tenemos que caminar como Él dice y eso es, y se acabó. Nada más. Vienen los problemas porque cuando cumplimos la voluntad de Dios, el demonio se enoja y empieza a atacarnos. Cuando le hablamos a otras personas de Cristo Jesús, el demonio se enoja y quiere cerrar nuestras bocas. Por supuesto, entonces ahí vienen los ataques. Y por supuesto tiene a sus cómplices no solamente los demonios que están en el plano espiritual, sino también sus cómplices que están en la tierra. Y esos hay muchísimos. El Señor Jesucristo dice claramente, no se confíen de los hombres. No se confíen de los hombres. No se confíen de los hombres. Por mi causa los van a perseguir. Por mi nombre los van a echar en la cárcel. No se confíen de los hombres. Eso es a lo que somos llamados. Y todo lo que el Señor nos va a dar, pensémoslo también por gracia. Qué bendición. ¿Será que el galardón viene a ser más o menos igual? Más o menos de la misma forma. Y es que pensemos, ¿cuántas iglesias tendríamos que levantar para que el Señor nos dé una corona? ¿A cuántas personas tendríamos que convertir para que el Señor nos dé una ciudad para gobernar? No lo sabemos. No lo sabemos porque el Señor simplemente no lo dice. El Señor simplemente da sus números a sus discípulos y en su forma de hablar les hace entender que hay muchísima riqueza en el cielo y que Dios dará muchísima riqueza en su reino. No lo sabemos cómo el Señor nos va a juzgar, pero algo sí es seguro, que si confiamos en Él, como el Señor bueno, y simplemente obedecemos lo que Él dice, Él hará en nosotros esa obra maravillosa sobre las vidas y sobre los corazones de las personas. Él lo va a hacer y el premio nos lo va a dar a nosotros. Es así de grande. Nosotros podemos convencer a una persona, pero nosotros no podemos transformar a nadie. Yo puedo hablarles
horas y horas acerca de la palabra de Dios, pero yo espero que sea el Espíritu Santo quien convenza sus corazones, quien transforme sus almas, quien haga la obra, porque yo no puedo hacer nada y nadie puede hacer absolutamente nada. Espero que obedezca, no a mí, sino al Señor. ¿Por qué? Porque Él entonces les va a dar el premio. Y por alguna razón que yo sé que yo no merezco, a mí me dará premio también. ¿Cuál? No sé, pero yo confío en Él. ¿Vale la pena dejar las cosas de este mundo? Por supuesto que sí. ¿Vale la pena dejar todo, toda la vida, o como dice el Señor, el que va a dejar el padre, madre, hijos por causa de mí, no es digno de mí? ¿Vale la pena dejarlo todo? Y con esto no quiero decir que sí está bien, dejemos a los hijos, no, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que Él sea el primer lugar en nuestros corazones, que Él sea al primero que honremos, que Él sea al primero que busquemos cada día de nuestra vida. ¿Vale la pena dejar cualquier cosa en este mundo por causa de Él? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el premio? No lo sé, pero confío en Él. Confío en lo que Él es y confío sobre todas las cosas en que me ha amado, por sobre todas las cosas. Por sobre quien me diga que me quiere, por sobre quien me diga o que me odia o que me detesta o me desprecia, sin importar cuánto odio he recibido en este mundo, yo sé que el Señor me ha amado. En aquel entonces, en el tiempo del profeta Daniel, sería muy difícil confiar en el amor, ¿no? Sería muy difícil confiar en la paz y en la bendición de Dios, por así decirlo. El Señor los había entregado a esta situación del cautiverio en Babilonia, había arruinado a muchas familias, había destruido muchas familias. Sabemos que Daniel fue un príncipe, tenía un linaje real muy importante y que prácticamente perdió su familia porque no sabemos nada más que quién fueron sus familias, sus compañeros, sus tres amigos. Y ellos fueron juntos y ellos se dedicaron a Dios ya cuando estaban en el palacio. El punto es que cuando el ángel se le presenta, cuando le da una visión, me encanta el saludo, dice Daniel, varón muy amado. ¿Muy amado por quién? Ya no tenía familia, no se casó, no tuvo hijos. ¿Muy amado por quién? Sus amigos eran nada más sus compañeros y eran los únicos que estaban ahí. Y de ahí sabemos que tuvo muchos conflictos, sabemos que tuvo muchos problemas. Ya cuando era mayor todavía lo metieron al foso de los leones, a que se lo comieran los leones. Por supuesto, el Señor lo guardó. Pero me gusta esa parte que le dice el ángel, ese saludo tan maravilloso. Es que eres muy amado. No importa tu situación acá, no importa lo que te esté pasando, no importa cuántos enemigos caigan contra ti, no importa cuántas personas vengan contra ti o cuántas personas te digan que te odian, eres muy amado. En primer lugar, por Dios. Por Dios. No sabemos cuántos más nos aman. Más o menos el ángel da esta situación no muy específica, ¿no? Varón muy amado. ¿Muy amado por quién? Por Dios, obviamente. Sabemos que Dios le amaba bastante. Pero él no dice varón muy amado por Dios. El Señor te ha amado muchísimo. Es como si fuera muy amado en el cielo. Muy amado por los que están en el cielo y no sabemos quiénes están en el cielo. No sabemos quiénes nos están esperando. No sabemos cuántas personas más allá de nuestros seres queridos que ya están con el Señor. Y por supuesto que nos están esperando, pero ¿y qué si hay más? ¿Qué si hay más? Nosotros amamos a los apóstoles, estos grandes hombres que dieron su vida, que conociendo a Cristo Jesús lo dejaron todo. ¿Amamos a esos grandes hombres? Sí, les amamos y ellos no nos conocen. Y cuando lleguemos allá, entonces les vamos a ver. Y ese amor se va a multiplicar. Ellos nos van a conocer a nosotros. Pues dice el apóstol Pablo, todo lo que me pasa en esta tierra, yo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo que me pasa en esta tierra, yo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Creen ustedes que el apóstol no les ama? No porque nos vea, porque no nos ve, no nos conoce. Pero todos estos grandes hombres de Dios y santos hombres de Dios y mujeres de Dios están esperándonos, anhelando nuestra entrada al cielo, anhelando oírnos, vernos. ¿Cuántos escogidos más?
¿Cuántas personas creímos en Cristo? Y por supuesto, ¿cuántos vamos a amarle por su gran obra? Amarles por su gran obra, por todo lo que hicieron, por estas cartas que ahora estamos leyendo. Porque estas cartas ahora nos inspiran, tocan nuestro corazón, nos transforman y nos dicen, no, tengo que seguir adelante y tengo que ser mejor y tengo que cambiar mi mente. El Señor es tan amoroso que nos habla y nos habla y nos habla. Nos castiga cuando ya no nos puede hablar más. Nos llama, nos jala las orejas cuando ya no nos puede hablar más, ya nos habló suficiente y nuestro corazón sigue duro. No tengamos el corazón así. El Señor entonces nos ha abierto este camino tan especial como le abrió el camino a Abraham, este camino de andar. Es camino difícil, como dice el Señor, ¿no? La puerta estrecha, un camino angosto. Es un camino difícil, es un camino complicado, pero creemos y confiamos en quién es el que ha prometido. Todo lo que nos ha prometido, no lo vamos a ver en esta vida, no lo vamos a ver. Todo cumplido, todas sus promesas, todo lo que Él nos va a dar. No sabemos qué coronas nos va a dar, no sabemos a cuántas ciudades nos va a poner a dirigir, por así decirlo. Nunca lo vamos a ver, pero lo que tenemos que hacer es confiar en lo que Él dice, porque Él lo dice. Y no puedo confiar en nada más. No puedo confiar en nada más. ¿Y esa confianza es mayor que la muerte misma? Sí, es mayor que la muerte misma. Cuando martirizaron a Policarpo, este fue uno de los principales discípulos del apóstol Juan. A Policarpo, el gobernante, lo amenazó. Si no te arrepientes de creer en Cristo, te voy a quemar. Te voy a quemar en este fuego. La respuesta de Policarpo es: este fuego con el cual tú me amenazas dura poco tiempo. Por eso no le tengo miedo. Pero hay un fuego que dura por toda la eternidad. A ese sí le tengo miedo. Y mi Señor, por todos estos años, 80 y tantos años, que ya era un anciano, bastante mayor, Policarpo, 80 y tantos años, el Señor no me ha fallado en nada. Así que yo no puedo hablar mal en contra de mi Señor. Y por supuesto murió, quemado, martirizado. Pero es esa confianza, es esa convicción. El Señor me salvó de la ruina y de la calamidad, del fuego, de la condenación. Yo no necesito verlo. No necesito ver ni escuchar a los que están en el infierno en este instante. Yo simplemente confío en lo que Él dice. Y de la misma manera cuando lleguemos con Él. Cuando lleguemos con Él, entonces sabemos que Él nos dará cosas insuperables, cosas maravillosas. Eso es lo que nos espera, porque confiamos en Él. Esa es la confianza que el Señor espera. Es una confianza que ha avanzado, no una confianza que está ahí a golpes, no una confianza que está ahí con el martillo de la ley. Aún así, no dudo en la salvación de aquellos que sinceramente quieren librarse del infierno y nada más. No lo dudo, ¿verdad? ¿Qué van a hacer en el cielo? Es otra cosa. ¿Qué relación tienen con Dios? Bueno, eso es otra cosa. Pero hay quienes, por supuesto, tenemos que hablar claramente. Hay quienes aceptan a Cristo porque no quieren ir al infierno, no porque te quieran tener una gran relación con Dios, no quieren ir al infierno. Eso es todo. Y si usted es una de esas personas, no le estoy diciendo que no tiene fe. Le estoy diciendo que su fe es un poquito débil, o bastante, como quiera verlo. Mejore, cambie. Pues lo que el Señor quiere no es simplemente salvar a la gente y llevarlos de un lugar a otro. Eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es tener una relación como tuvo una relación con su amigo Abraham. Eso es lo que quiere el Señor. Y ojalá que lleguemos a ser así. Mas el que no obra, versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras. David, ¿no? ¿Qué ejemplo tan importante nos pone el apóstol? Pues David fue aquel al cual Dios le acusa a través del profeta Natán. Tú eres este hombre al cual tú acusaste. A quien tú dijiste, este hombre debería pagar 4 veces el mal que cometió.
Tú eres este hombre. Lo único que pudo hacer en ese instante David fue humillarse, caer de rodillas, no delante del profeta Natán, sino delante de la palabra de Dios, de la misma presencia de Dios que le estaba hablando y que le había revelado todo su mal, todas las cosas malas que había cometido. Y por supuesto que había dado él mismo de su propia boca la sentencia. Dios entonces tiene misericordia de él. Por eso señalo este momento y no hago toda la historia porque no tenemos tanto tiempo para contar toda la historia. Ustedes lo pueden leer, ¿no? Es a partir de los pasajes cuando habla David y Betsabé, a partir de ahí. Sigan adelante leyendo. Es una historia fascinante y maravillosa. Y ese momento cuando el profeta entonces le habla, David está ahí callado, no puede decir nada, él dio su sentencia y sabía que su sentencia indicaba su propia muerte y más que su propia muerte, porque él había dicho 4 veces tiene que pagar. En ese momento Dios es quien habla. Dios es quien tiene misericordia de David. David estaba completamente arruinado, por así decirlo, desposeído, no tenía ninguna defensa, no tenía ninguna capacidad de defender su propia alma, había quedado completamente a los pies de Dios, a la ruina completamente de su alma y no tenía defensa alguna, su conciencia no podía decirle nada. Perdóname, Señor, espera, Señor, ayúdame, Señor. Tal vez era lo único que salía en su propia alma, tal vez, pero ni siquiera lo podía hablar. El profeta Natán, entonces, en ese momento, cuando David estaba ahí arrodillado delante de él, es cuando le dice, pero no tengas miedo, no vas a morir. No vas a morir porque Dios ha transmitido tu pecado. Usa la palabra remitir, remitir. Dios ha remitido tu pecado. ¿Qué quiere decir transferir? Dios ha puesto tu pecado, Dios ha tomado tu pecado y lo ha puesto en otro lugar. En ese momento sabemos que no sabe, sabemos que no se indica qué lugar. Por eso dice Dios ha transferido tu pecado, pero sabemos que fue transferido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué a nuestro Señor Jesucristo? Pues recuerda en capítulo 13 de Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo ya estaba el plan de salvación y ya estaba el Salvador inmolado, conforme al capítulo 13 de Apocalipsis. Desde entonces ya estaba. Lo que pasó hace aproximadamente 2000 años fue nada más revelarse a este Cordero inmolado, el Hijo de Dios, que fue sacrificado por el pecado de todos nosotros. No vas a morir, no vas a morir. Tu pecado ha sido transferido. Pero esto y esto va a pasar. David no le pidió una prueba a Dios. David no le dijo, ¿será que sí? Yo como que no creo mucho. ¿Será que David no quería darle la espalda a Dios, por así decirlo, para que no hacer que ahí le tirara el balazo? David confió, David supo. Confió en la misericordia de Dios, confió en la bondad de Dios y por supuesto, y esto es muy importante, confió en la relación que tenía con Dios. Porque desde los 12 años que fue llamado, y no digo que desde ahí empezó su relación, es que ni siquiera sabemos cuándo empezó su relación, porque a los 12 años él ya estaba ahí con las ovejas, cuidándolas. Y sabemos que desde ahí él ya estaba haciendo salmos, sabía que desde entonces ya podía tocar el arpa. ¿Y para qué tocaba el arpa? Para adorar a Dios, para agradar a Dios. Y él necesitaba la compañía de Dios precisamente ahí, cuidando las ovejas. Él mismo habla que venían bestias, venían fieras en contra de las ovejas y él tenía que defenderlas. Por eso él entendía que Dios era su apoyo, que Dios era su cuidado, que Dios era quien estaba con él y Dios era quien le daba fortaleza. David estaba confiado en que Dios era su amigo. Dios era su amigo. Y aunque Dios exigía, obviamente, eh, el castigo, la pena de muerte, la destrucción por el pecado o por causa del pecado, pero era fiel y era bueno. No era su intención. No era su intención. Dios iba a hacer algo. No sabía qué era exactamente. David sabía que tenía que participar de eso, pero no sabía qué era. No sabía que de su simiente, que de su semilla, vendría el Hijo de Dios a esta tierra para poder ser inmolado y para poder arrancar los pecados de todos, incluyendo el pecado de David, y justificarle completamente.
David no sabía eso. Lo único que sabía David es que Dios era fiel, que Dios era bueno, que Dios era justo y que Dios era omnipotente. Y que no había mejor lugar en donde poner su alma, su vida y toda su familia, más que en las manos de Dios. Es una confianza absoluta, es una confianza ciega. Aunque me cueste la vida, seguiré confiando. Aunque me digan lo que digan, seguiré confiando. Seguiré esperando en Dios. Esa fe tenía David. Y por eso dice, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cómo son cubiertos? Por la sangre de Cristo. David no lo sabía. David no lo entendía plenamente. Él simplemente estaba utilizando los preceptos y los principios de la ley acerca de los sacrificios, acerca de ese día de expiación. Ya se los he comentado, capítulo 16 de Levíticos. Él simplemente estaba utilizando eso, pero no sabía que verdaderamente sus pecados serían cubiertos por la sangre perfecta, preciosa y purísima del Hijo de Dios, nuestro Señor. Y que todo sería perdonado, que toda deuda sería cancelada por Dios. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Son cubiertos. Vean, por eso es tan importante ver las palabras, porque es una forma pasiva la que está usando aquí. No es bienaventurado aquel que cubre sus pecados. Es que nadie puede cubrir sus propios pecados, ni mucho menos los pecados de nadie más. Solamente hubo uno que podía cubrir los pecados. Ese es Dios. Y Dios envía a su Hijo Jesucristo y era el único que tenía la sangre, el parentesco, nuestro pariente cercano o nuestro Goel, nuestro pariente cercano para poder redimirnos, pagar la deuda y entonces redimirnos a todos, comprarnos para Él. Fue el único que podía hacer eso. Nosotros solamente estamos disfrutando de las bendiciones que Dios nos da. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y si alguien sabía esto, era David. Lo acabamos de explicar, ya lo hemos comentado antes. Los pecados de David fueron gravísimos. Sí tuvo que sufrir pérdidas. Tuvo que recibir la sentencia que él mismo dio y Dios se la confirmó en su contra directamente. 4 hijos se le murieron. Solamente Dios fue misericordioso para que el cuarto no lo viera. Fue en manos de Salomón que murió el cuarto. Es difícil. A veces los castigos de Dios son difíciles. A veces el caminar con Dios acarrea cosas duras. Por supuesto que sí. Pero es mejor. Es miles de veces mejor. David tuvo que perder a 4 hijos, pero fue mejor porque estaba caminando con Dios. Porque estaba caminando con Dios. Incluso perdió el reino por un tiempo, arrebatado por mano de su hijo Absalón, a quien amaba tanto. Y su hijo Absalón, no sé si eso es peor que la muerte, pienso yo que sí, pero su propio hijo Absalón, a quien amaba tanto, quería matarlo. Ha de ser espantoso, ha de ser un dolor horrible. ¿Todo por qué? Por culpa de su pecado, no por culpa de Dios, por culpa de su pecado. Que es tan importante que entiendan eso. Dios nos disciplina, Dios nos castiga para que lleguemos a odiar el pecado que nosotros cometemos. Las maldades que nosotros tanto buscamos producen dolor, pena, enfermedad y muerte. Y por eso es que Dios lo permite, precisamente para que entendamos, para que al fin nos entre en la cabeza que tenemos que dejar de hacer esas cosas. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, porque sería un mayor mal dejarnos simplemente hacer lo malo y ver qué pasa después. Eso sería un peor mal. Dios tiene que destruir a todo este mundo, por supuesto que sí, y eso es mejor, mucho mejor que dejar que simplemente el mundo tenga su vida y que hagan lo que quieran, porque Dios es bueno. Humanamente y nuestra cabeza en este momento no nos da tanto para entender eso, pero Dios sí lo sabe. Dios lo sabe muy bien. Es por eso que Él detiene el pecado. Es por eso que Él paraliza ese mal.
y tiene que arrancarlo como un médico arrancando, ¿no? Un tumor maligno. De esa misma forma, así lo hizo con David. Le arrancó al final lo malo, lo podrido que había en su corazón, y David quedó en paz y con bendición. Fue un trago amargo, fue un camino difícil, pero al final David tuvo bendición y paz. Versículo 9. Después, ¿esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El apóstol Pablo hace este señalamiento muy importante, ya que, perdón, a veces le damos demasiado interés a las cosas y no propiamente a la fe. Y tal vez no nosotros, sino más bien está señalando aquí a los judíos. Pues los judíos tomaban en cuenta de que eran parte del pueblo de Dios y que estaban cumpliendo el camino de Dios y que estaban bien con Dios porque eran circuncidados. Entonces, como ellos estaban circuncidados, entonces Dios estaba de buenas con ellos y odiaba a todos los gentiles y punto. Y no entendieron jamás el camino de Dios y el propósito que Dios tenía. Dios entonces nos da estas lecciones y utiliza al apóstol precisamente para hacernos entender. Es que lo que agradó a Dios fue la fe de Abraham, no fue la circuncisión de Abraham. Es muy importante. La fe de Abraham es lo valioso, es lo necesario. Y nos señalaba a nosotros también, pues, para que no nos dejemos llevar, no nos dejemos llevar por cosas que no son buenas y que no están bien. El hecho, por ejemplo, que nos denominemos bautistas, pues simplemente es un nombre, por eso es una denominación. De ahí surgió precisamente las denominaciones. Denominación solo significa nombre, eso es todo, nombre. Son corrientes nada más. Y nos nombramos o nombramos cada corriente de esa forma, pero es que yo soy bautista, entonces por eso sí tengo fe o por eso sí le agrado a Dios o alguna cosa así. No, al Señor no le interesa si somos bautistas, no le interesa si somos pentecostales, no le interesa carismáticos, no le interesa ninguna cosa, le interesa la fe. Eso es lo único que le importa, le interesa la fe. ¿Y cómo estamos en la fe? ¿Cómo estamos caminando con Él? Ah, es que ya me bauticé, eso es otra cosa también, es que yo sí ya me bauticé. Y de hecho le ponían mucha atención en Corintios vemos ese ejemplo, esa situación que sucedió en las iglesias, en la iglesia. ¿Por qué nos decían, a mí me bautizó Pablo? No, a mí me bautizó Pedro, no, a mí me bautizó Apolos. Entonces, ¿de quién soy yo? Y Pablo dice, no, no, pero si eso no importa, solamente tenemos que confiar en el Señor, en lo que Él hizo por nosotros y tener la misma fe. El bautismo que nosotros recibimos es el mismo bautismo y quiere decir que hemos sido sepultados en Cristo. Eso es todo, que hemos sido sepultados en Cristo. No importa quién lo hizo. Es que a mí el gran apóstol me bautizó. Es que estoy bajo la unción y bajo la cobertura de tal otro o cual otro. Es que eso no importa. Ninguna de esas cosas son importantes y ahora vamos a ver qué significan todas esas cosas, porque el apóstol lo dice. Pero el apóstol nos da a entender de que no debemos poner nuestra confianza en todas esas cosas. Es muy valioso, muy importante, especialmente para los judíos, porque los judíos pues siguen con aquello y de hecho muchos cristianos piensan así también, de que como son judíos, como están circuncidados, como vienen descendientes de Abraham, entonces por eso también ya son salvos. No, no son salvos. Porque el Señor no se centra en la circuncisión, el Señor no se centra en los rollos de la ley, el Señor se centra en la confianza que tenemos en Él y si nuestra confianza es como la de Abraham. Eso es todo. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es muy importante porque entonces nosotros tenemos que tomarnos de nuestra genuina herencia. Nosotros somos herederos de Abraham. De hecho, somos hijos de Abraham, en el sentido de la promesa que Dios le dio. Dios le dio una promesa a Abraham y Dios está cumpliendo esa promesa con nosotros los escogidos, los que venimos a la iglesia de Cristo Jesús.
y somos hijos también de Abraham. Esa es nuestra herencia. Hay discusiones sobre si la iglesia es parte del Israel antiguo o no es parte del Israel antiguo. Pues al final, si eso no es parte del Israel antiguo, definitivamente la iglesia sí es parte de Abraham. Directamente es descendiente de Abraham, como lo menciona el apóstol Pablo, lo menciona aquí en Romanos y lo menciona también en Gálatas, ya lo vimos también. Somos descendientes de Abraham, ¿por qué? Por la promesa que Dios le hizo a él, ¿no? Y obviamente a través de su descendiente, el que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos vida. Ahora es muy importante versículo 11. Recibió, dice. Abraham recibió la circuncisión como señal. Solo era una señal de su fe o como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circuncidado. Eso es el bautismo. Eso es el estar en la iglesia. Eso incluso si quieren llamarle, bueno, puede ser la denominación, simplemente son señales. Simplemente son señales y no quiero meterme con respecto al sello, porque el sello de nuestra salvación no es nuestro bautismo, no es nuestra denominación, no es quién nos bautizó o qué gran pastor o qué gran apóstol nos bautizó. El sello de nuestra salvación, como dice capítulo 1 de Efesios, es el Espíritu Santo. Y ese sello lo pone Dios. Es muy importante. Ese sello lo pone Dios. Entonces, estas cosas son muy importantes con respecto a darnos seguridad y confianza. Si usted tiene el Espíritu Santo no se va a ir de usted jamás. Hijo de Dios, hija de Dios, jamás dejará de ser. Jamás dejará de ser. Lo que estaba hablando al principio era la fe. La fe, ¿cómo está su fe? ¿Cómo ha crecido en fe? ¿Quiere crecer en fe? ¿Quiere tener una mejor fe? ¿Quiere tener una mayor fe? Mire, en primer lugar, empieza a dejar de desconfiar de Dios. Y sé que soy un poco brusco. Sé que se oye un poco fuerte, ¿no? Pero si yo no desconfío en Dios, em, ¿no está contento? ¿No está contenta con lo que usted es? ¿Con lo que usted tiene? Si no está contento, si no está contenta, está desconfiando de Dios. Porque está diciendo, bueno, Señor, tú no me hiciste bien. Yo obviamente no puedo estar contento con mis enfermedades, pero no desconfío de Dios por mis enfermedades. Y yo no digo, Señor, tú no estás cumpliendo tu promesa. Tú no me quieres, tú no me amas porque estás dejando que me enferme a cada momento, estás dejándome con problemas en mi garganta, en mis pulmones, en mi piel, estás dejándome con problemas en mis ojos. No importa lo que me pase en mi cuerpo, no voy a desconfiar de Dios. Yo sé que Él hizo y lo que dejó es de acuerdo a su voluntad y es buena en todo momento. Y esto que ahora padezco y esto que ahora tengo no es nada, es solamente por hoy, solamente por ahora y solamente es un instrumento. El malestar que usted tiene hoy es un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para revelar su gloria. ¿En qué forma? Yo no se lo voy a decir, yo no lo voy a hacer. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien muestra su gloria a través de su carácter, a través de sus pensamientos, a través de lo que usted desea y a través de lo que usted hace. Es Dios quien quiere hacer esas cosas. Y a veces nos pone en situaciones difíciles, complicadas, problemáticas y de escasez. Escasez de salud, escasez de amor, escasez de compañía, escasez de dinero, por supuesto. Cualquier situación, Dios la sabe, Dios la entiende, nada se le ha escapado a Dios. ¿Y entonces qué? ¿Voy a desconfiar de Dios? ¿Dios no me quiere? ¿Dios no me ama? ¿Dios no me cuida? ¿Dios no se acuerda de mí? Dios está probando nuestros corazones y no está probando nuestros corazones para que veamos cuán malos soy, cuán malos somos. Somos malos, por supuesto, ya lo sabemos, sino para hacernos crecer en lo que hoy soy para dejar de ser lo que hoy soy para llegar a ser lo que Él quiere ser de mí mañana. Es muy importante. Y lo que sí es cierto es que sí desconfiamos de Dios. En parte esa es la razón por la cual nosotros no obedecemos. Porque la obediencia hacia Dios depende definitivamente de la confianza en Él. Yo voy a hacer esto. Ah, pero Señor, ¿y qué va a pasarme? ¿Qué vas a darme después? ¿Cómo voy a hacer estas cosas? No, nos ponemos a pensar en eso.
antes de obedecer a Dios, antes de hacer lo que Él dice. ¿Será que vas a contestar? ¿Será que sí quieres contestar? La obediencia a Dios, y por eso el Señor utiliza estas imágenes tan maravillosas cuando estaba en su ministerio, porque dice, si confían así como un niño, eso es todo. Es que quiero que confíen en mí, que así como confía un niño. A un niño ustedes le pueden decir, allá hay un caballo, allá está volando un elefante, allá está haciendo cualquier cosa, y el niño se va a sorprender, se va a emocionar, quiero verlo, que cree, entiende, quiere hacer. Tiene un nivel de fantasía, de comprensión tremenda. Y el Señor quisiera que fuéramos así nosotros, tal vez no en lo ilusos, sino en lo, haz esto y ya, lo voy a hacer, voy a confiar. ¿Qué va a hacer el Señor? No sé. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No sé. Solamente sé que tengo que hacerlo. Solamente sé que estoy confiando en Él. Solamente sé que Él hará la obra. Y puede ser que lo que haga no funcione, no sirva en este instante, pero el Señor me dijo que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y tengo que confiar en Él y lo tengo que dejar todo en sus manos. Él decide. Así era José, sin importar qué pasaba, sin importar qué tan mal le iba. Su fe no terminaba jamás. Para José habría sido tan fácil estar bien. Para José habría sido tan sencillo simplemente estar en paz, estar tranquilo, tener a la mujer de Potifar, tener placer, tener una mejor posición, una mayor posición, y estar tranquilo para siempre ahí en la casa de Potifar. Pero es que el Señor lo estaba llevando. El Señor lo estaba llevando y así somos nosotros. No sabemos, pero el Señor nos está llevando. No entendemos a dónde ni de qué forma, pero el Señor nos está llevando. El problema es que desconfiamos de Él y por eso nos quedamos quietos y por eso es que nos quedamos encerrados y por eso es que nos quedamos sin hablar. Sabemos que el mundo está contra nosotros, sabemos que el diablo nos ataca en todo momento, pero aún así el problema no es ese, el problema es desconfiar de Dios, desconfiar de Dios. Lo importante es obedecer a Dios, hacer lo que Él dice, cumplir su voluntad. Y puede ser que nos vaya mal, pero sabemos que el Señor hará la obra y está haciendo la obra y está transformándonos a nosotros y transformando a otras personas y haciendo una obra en nosotros que nosotros no entendemos. Eso es lo importante. Noé no sabía cuánto tiempo iba a ser el diluvio, Noé no sabía cómo sería, cuán terrible, cuán espantoso fue. Y según muchas narraciones fue espantoso, fue horrible lo que sucedió. Pero el Señor tenía control absolutamente de toda esa gran tormenta. Y el Señor estaba en control de la destrucción de todos los seres vivos que estaban en ese entonces ahí. Fue voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que si los dejaba iba a ser peor. Era mejor eso que hizo que dejarlo simplemente a su voluntad y a su disposición. Vean que de ahí viene precisamente en donde la gente no conoce a Dios, no comprende a Dios, no puede agradar a Dios. Porque dicen, ¿por qué el Señor destruyó en el tiempo del diluvio? ¿Por qué el Señor destruyó a los israelitas con el cautiverio en Babilonia? ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor hace aquello? Todos esos males. Entonces Dios no es bueno. Dios tiene que hacer esas cosas porque es mejor hacer eso y poner su juicio para que la gente entienda, para que la gente aprenda. Es mejor eso que simplemente dejarlos a su voluntad, a su deseo, a su propósito. Es mejor. Pero para hacer eso tenemos que aprender a conocer a Dios, para poder conocer sus propósitos, sus deseos, su visión, su entendimiento, su comprensión. Y usted tal vez puede ser que se sienta pequeño, pequeña, ¿no? En este momento o algo así, ¿cómo el Señor me va a levantar? ¿Cómo el Señor va a hacer esto de mí? ¿Cómo el Señor va a hacer estas cosas de mí? Pues eso mismo decía David. David no sabía. David es otro gran ejemplo de todo eso. David era un pastor de ovejas.
Y es cierto que todo Israel en realidad venía de la ganadería. Cuando estaban en Egipto eran ganaderos, ellos eran grandes ganaderos. Y ese era el llamado, ¿no? Y estaba pegadito unos cuantos siglos después fue que vino David. El punto es que David era un muchacho ahí en las ovejas, con las ovejas, y era el hermano más pequeño, los hermanos mayores estaban desinteresados por él e incluso le atacaban, reñían contra él. David hasta donde sabía ahí se iba a quedar, hasta donde sabía, pero confiaba en Dios. Entendía a Dios, comprendía a Dios, sabía quién era Dios, aprendió a tener una relación con Dios y a hacer y a cumplir lo que él decía, nada más, eso es todo, nada más. ¿Se recuerdan entonces cuando vino lo de David y Goliat, ¿no? Aquel gran enfrentamiento, David todavía seguía siendo ese muchacho. Y vienen estos conflictos en donde por defender el nombre de Dios, Dios le da la victoria, pero tenemos que entender qué fue lo que pasó. No fue ¿cómo le llaman esto? Capricho de Dios. Aunque no era un capricho de Dios formalmente matar al gigante, la idea era que David se uniera a la familia real. David no fue un usurpador, por cierto. David no le usurpó el reino a Saúl. David era por derecho de la familia de Saúl, porque le entregaron a Mical, la hija de David, por esposa. La hija, perdón, de Saúl. Le entregaron por esposa. Quien venciera a Goliat, entonces se iba a casar con la hija de Saúl. Por derecho suyo tenía. Fue Saúl quien le usurpó eso. No dejó que se casara con Mical. Y de hecho, David sabía que Mical seguía, teniendo derecho sobre Mical precisamente por lo que pasó en el enfrentamiento de David y Goliat. Y eso era lo que quería el Señor. A veces se nos olvida que Dios tiene propósito para las cosas y propósito en su plan, en lo que Él quiere hacer. Y pensamos nada más en lo que yo quiero. Señor, dame esto y esto es lo que yo quiero. Pero ¿y qué es lo que quiere Dios para mí? ¿Cuánto le dedicamos a lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Mm? ¿Cuántas de nuestras peticiones son lo que Dios quiere de mí? ¿Y cómo el Señor me está llevando? Desde entonces ya tenía derecho David de estar en la casa real. Y por supuesto se fue a la casa real. Sabemos que Samuel fue quien le ungió. El camino de la unción como rey de David hasta ser coronado rey fue bueno, fue agradable, fue bonito, fue fácil, fue espantoso, fue terrible. Muchísimas amenazas de muerte, al punto que David terminó escondiéndose en cuevas, incluso escondiéndose en cuevas. Y él ya era el ungido, ya el reino era por derecho suyo. Pero el plan de Dios estaba cumpliendo. Mientras David estaba en esa cueva, ahí llorando y haciendo salmos, suplicándole al Señor, acompañado de Dios, sí, Dios estaba cumpliendo su plan. Aunque David estaba en contra de él, bueno, solo Jonatán estaba a favor de David, pero de hecho Jonatán la amaba tanto a David que sabía que él era el llamado por Dios. Aún así, terminó muriendo Jonatán, por supuesto. Ya sabemos la historia, ¿no? No fue un camino fácil, no fue un caminar tranquilo y en paz, pero el Señor está haciendo el camino, el Señor está llevándonos por ese andar. Y eso es a lo que se refiere el Señor, el camino, la senda, que es estrecha, la puerta angosta. A eso es a lo que se refiere, precisamente. El caminar bajo la obediencia de Dios no es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo inmediato. Lo que Dios nos ha prometido no lo va a dar inmediatamente. Lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Porque es caminar. Es aprender a ser obediente, es sobre todas las cosas aprender a confiar en Dios. Y como les mencionaba, pues la obediencia al final es importante que cambiemos ya nuestra mente de obediencia, porque obedece un esclavo, y sí, somos esclavos.
¿Obedece a un siervo? Sí, somos siervos de Dios. Por supuesto que sí. Pero obedezcamos a Dios porque le creemos como nuestro amigo, porque Él tiene amor por nosotros y nosotros tenemos amor por Él. Nosotros estamos absolutamente seguros de su confianza y de su amor por nosotros. Absolutamente seguros, sin importar qué nos pida, sin importar qué haga, sin importar qué nos pase sobre esta tierra. Ahí es donde viene la prueba, la dificultad. Dios es mi amigo y yo soy amigo de Dios. Las demás cosas solo son señales. Las demás cosas solo son señales y por supuesto nosotros tenemos un sello mayor. Aquí el apóstol Pablo menciona que la circuncisión fue un sello dado por Dios. Y sí, por supuesto que sí, es un sello dado por Dios. Dios confirmando la fe de Abraham. Si usted tiene al Espíritu Santo, téngalo por seguro, pues Él es el sello de nuestra salvación. Téngalo por seguro que Dios ha visto su fe y ha recibido su fe y su fe le ha agradado. Téngalo por seguro, porque si no, no tendría el Espíritu Santo. Téngalo por seguro. Lo que pasa es que no caminamos en obediencia. Lo que pasa es que no buscamos tener una relación más estrecha con Dios. Y para tener una relación más estrecha con Dios, obviamente, tiene que obedecerle. Tiene que hacer lo que Él dice. Versículo 12, con ese terminamos. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Los que siguen las pisadas de la fe es muy importante. Y por eso exploramos estos tres casos: David, José y por supuesto Abraham. Las pisadas de la fe. El camino de la fe es difícil, tiene problemas, hay conflictos y por supuesto hay más ejemplos. Es muy importante eso. Hay conflictos, pero es ese camino lo que nos lleva a ser amigos de Dios. Tómenlo en cuenta. Es ese camino que nos lleva a ser amigos de Dios. Es ese camino los que nos lleva a ser, en sentido entre comillas, por así decirlo, salvadores, como lo fue José. José salvó a su familia, pero no solo a su familia, salvó al mundo antiguo, debido a su obediencia a Dios y debido a dejarse llevar por Dios. Dios quiere hacer una obra de salvación para las demás personas y usarnos a nosotros, o si quieren llamarle así, como ser salvadores indirectos, ¿no? O participar indirectamente en la salvación de otras personas. Pero la única forma de hacerlo es a través de la obediencia. Es tan importante hacer lo que Dios dice. Es tan importante y por supuesto seguir las pisadas de Abraham, el amigo de Dios. David fue el gran heredero de Dios. Queremos hacer y queremos llegar a ser eso, un gran heredero de Dios. Tenemos que seguir las pisadas de este gran padre de la fe que es David, el rey David. Un hombre no perfecto y no justo. Muchas veces no bueno, era un hombre que mató a muchas personas. Recuerden que por eso mismo él se le negó construir el templo, precisamente por eso. Tú eres un hombre de sangre, tú eres un hombre de guerra, has derramado demasiada sangre, por eso no vas a construir mi templo. Pero de él fue la idea. Dios puso en su corazón el templo. Y eso, por supuesto, fue lo mejor que hizo su hijo Salomón. Entonces, ¿por qué David, siendo un hombre de sangre, un hombre injusto, un hombre pecador, un hombre sujeto a tantísimas pasiones, por qué un hombre así llegó a estar tan cerca de Dios? Por su fe, por su confianza en Dios, por su comprensión de quién era Dios. Y aunque no era justo, y aunque no era bueno, y aunque no hacía lo bueno, él seguía perseverando en hacer lo que Dios dice, en sujetarse a lo que Dios quiere. Dios tiene un propósito. Por eso es que nos da los mandamientos, por eso es que nos da el llamado, por eso quiere que hagamos cosas, porque es de esta forma como vamos a cumplir su propósito. No somos simplemente, como maniquís o muñecos, objetos preciosos que Dios nos quiere tener en una estantería o en una vitrina para enseñarnos. El Señor quiere que caminemos como Él dice, precisamente para Él cumplir su voluntad en nosotros y en nuestras vidas
y por supuesto prosperarnos a nosotros, prosperar a quienes están a nuestro alrededor, siempre todo dependiendo de la salvación, porque ese es el principio de todo, la salvación. ¿Por qué viene la ruina sobre nosotros? ¿Por qué viene la enfermedad sobre nosotros? ¿Por qué padecemos enfermedad y dolor? Y por supuesto la muerte por el pecado. Y el único bálsamo, la única cura, la única medicina contra el pecado es nuestro Señor Jesucristo y su sangre, su justicia que nos entrega. Esto no quiere decir que no vamos a padecer en esta vida, por ejemplo, enfermedades, porque este cuerpo todavía está sujeto a eso, a esa muerte, y está sujeto todavía a pasiones, porque así lo quiso Dios. Dios podría transformarnos en este momento, pero ya estaríamos en el cielo. Dios podría resucitarnos inmediatamente, pero ya estaríamos en el cielo. Dios nos deja en esta tierra para que seamos testigos. Pero algo muy importante, pienso yo, que el Señor está viendo quién a través de su fe ve lo que Él ve. Está esperando que nosotros caminemos así como dice el apóstol Pablo, nosotros ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Así vive usted? ¿Así vivo yo? Lo creo de esa forma. Este cuerpo pues obviamente nos jala y nos hace caminar y muchas veces los obliga a andar como Él quiere, pero vivamos diferente y caminemos sobre esa fe. Aunque tropecemos, y por cierto, Romanos nos habla bastante acerca de nuestra propia maldad, ya vamos a llegar a eso. Pero es muy importante entender de que no dejemos que ninguna cosa, nos sujete o cosas nos arrebaten nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestra esperanza en Él y nuestra comunión con Él. Él quitó el pecado de nuestra vida, lo arrancó y nos limpió completamente de todas nuestras maldades. Ya no estemos sujetos más a eso, porque Él ya no se sujeta más a esas cosas en nuestra relación. Él quiere que tengamos una relación de confianza, pero vea, es muy importante, y con esto termino, que su pecado afecta su fe. Eso sí. Su pecado daña su fe, su confianza en Él, su esperanza de Él. Y muchas veces, incluso muchos viven con pecado, con maldad o con esa culpa, con esa congoja en su alma por años. Y no es porque Cristo no haya perdonado ese pecado, incluso porque ellos tal vez no quieran ese perdón. Por supuesto que quieren ese perdón, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que no pueden creer. De alguna forma su fe se ha afectado, su fe se ha dañado, no pueden creer en el perdón que Dios les ha dado, lastimosamente. Y hay muchos casos así, y hay muchas personas así, lastimosamente, y viven con esa congoja, tal vez hasta que se encuentran con la Eucaristía o algunas cosas así, entonces ahí ya sienten una nueva renovación o una transformación o algo, lo cual es muy lastimoso. El problema es la fe. Y el apóstol Pablo lo repite una y otra vez en todas sus cartas, una y otra vez en todas sus cartas. Por eso es tan importante ahora que nos está explicando la fe de Abraham. La fe, la fe, la fe. No podemos dañarla, no podemos corromperla ni apartarla de nosotros, sin importar nuestros pecados. Es decir, que el Señor me castigue, que el Señor me lastime, que el Señor incluso me quite la vida, pero mi fe permanezca siempre firme. Mi confianza en Él, mi entendimiento de Él, mi comprensión de quién es Él para mí y por supuesto para todo el mundo y para todos los seres creados, ¿no? Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si perdonó a David, le puede perdonar a usted. Si perdonó a Pablo, por eso dice el apóstol Pablo, es que Dios me puso a mí por señal, por una muestra. Yo soy una muestra de la inmensa misericordia de Dios en Cristo Jesús para perdonar los pecados, porque yo soy un abortivo, yo soy el primero de los pecadores, yo soy lo peor. Y Dios me perdonó a mí. Si me perdonó a mí, les puede perdonar a ustedes. Y por supuesto que les va a perdonar. Pero si está ahí esa confianza, esa fe, eso es todo. Recuérdense que la fe se toma de lo que Dios dice y nada más. No tiene ninguna otra evidencia, sino solamente la palabra de Dios. Y así dice Dios, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y aunque nos castigue, pero Él ya perdonó nuestros pecados.
Aunque nos quite algo o nos ponga a cojear, como le sucedió a Jacob, de todas maneras, Él ya perdonó nuestros pecados y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y nos ha limpiado y limpiará toda maldad, sin importar cuál sea que hagamos.